realmente, digo, colegas, es que para elaborar estos instrumentos, por eso decía, ¿cuáles de estos ítems son los más preponderantes? Ahora, el doctor ya nos señala lo siguiente, no lo pueden comprobar, ¿cierto? Un instrumento que no trata simplemente no ingresa. Y ese chico al no ingresar, prácticamente en ese trabajo de taller y todas esas cosas, no va a tener la puntuación con respecto a los que sí trae. ¿Sí? Hay seguro de ser uno. Entonces, seguro los amigos de salud que el día de hoy nos están compartiendo con el doctor y el doctor Víctor y demás del equipo. Entonces, si en caso no lo cumplen en situaciones médicas, simplemente ese gente no va a ingresar al trabajo, seguro así lo van a votar. Pero en este aspecto socioformativo, colegas, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que un poco tocar cuál es el factor de este chico, por qué este chico no trae. Puede ser problema económico, problema social, eso nos dice este aspecto formativo. Entonces, allí ya un poquito comentar. Que lo que dice el doctor lo dice muy bien, yo lo voy a pasar a tutoría o psicopedagogía y todos ellos van a hacer, vuélvase a evaluar. Hay un caso que en algún sí, doctor, una pregunta, una lista de cotejo quiere hacer las competencias que pretendemos lograr del estudiante, tiene que hacer, vamos a evaluar las competencias que logra el estudiante, o es un listado, creo que es un listado de instrumentos, de materiales, no sé, eso yo pregunto, ¿cómo es? ¿Qué evaluamos? ¿Los instrumentos o vamos a evaluar las competencias? En el tema educativo, colegas, en el tema educativo evaluamos las competencias. Y para estas competencias, ¿qué cosas? ¿De cuáles son los insumos fundamentales? Y ahí están los instrumentos, entre otras cosas que vamos a utilizar. Profe, Sí. una réplica. Lo que dice mi colega es muy cierto, así como en salud y también en agricultura y en otras áreas que trabajamos, o sea, digamos, y cosas, y tenemos protocolos. Por ejemplo, yo enseño biotecnología, cultivo de células, extracción de ADN, igualito, ¿no? Tienen que tener una serie de materiales. Si no hay esos materiales, o si no hay esos procedimientos de que tienen que lavarse la mano, quitar esto, etc., no se puede realizar, porque le falta algo. Y sin ese algo, si no hay la hoja de bisturí, si no hay el mango de ese número, y me trae otra hoja de otro número, no puede utilizar, no lo puede trabajar. Entonces, yo tendré que evaluar el hecho de incumplir o de no conocer, de traer esos materiales. Entonces, creo que el instrumento que nosotros debemos utilizar, no sé si será el adecuado, es la lista de cotejos, o como dice mi compañera, no vamos a evaluar lo que hace el alumno. O sea, la acción de cumplir con traer los materiales, o de no traer, o traerlos inadecuadamente, o de no lavarse la mano adecuadamente con todo el protocolo que sigue. ¿Cuál es? Eso quisiéramos conocer. Pues, colegas, mira. Marco, disculpe, por eso decía al principio, lo que debemos de hacer ahorita es definir qué es una lista de cotejo. Lavado de manos no es una lista de cotejo, es un procedimiento. Una cosa es lista de cotejo, checklist, tiene, no tiene, tiene, no tiene, tiene, no tiene. Eso debe de quedar claro, porque si no nosotros aquí a una lista de cotejo es simplemente un listado de cosas que debe o no debe de tener, que cumple o no cumple. Pero lo otro, lavado de manos, para mí ese es un procedimiento, y un procedimiento no es una lista de cotejo. Por eso dije al principio, definamos adecuadamente y les dije, ¿no? Para mí una lista de cotejo es materiales e instrumentos que debe presentar un alumno. En el caso de ingeniería, yo pienso que también la situación va por ahí, de repente ahí la doctora nos aclaró, de repente el ingeniero Jorge también podría aclararnos, porque hay áreas en que se aplica como forma de cultura, esto nos está sirviendo, pero nosotros de aquí estamos sacando lo que nos pueda servir a nosotros, ¿no? Ese es el tema. Colega. Profesor, yo creo que es interesante el esfuerzo que están haciendo los colegas tanto de enfermería como de odontología, ¿no? En este caso para tratar de ver los instrumentos de evaluación que nosotros utilizamos aquí. Sin embargo, estamos recibiendo justamente esta capacitación que se trata de la evaluación socioinformativa. Y efectivamente esta es una lista de cotejos, nadie lo puede negar, pero no corrobora a lo que es la formación socioformativa.
esto corrobora a lo que es una guía práctica en el desempeño ya profesional. O sea, para una guía práctica esto sería un requisito, si no, pues, por ejemplo, para que el joven pueda entrar al laboratorio, al taller, no sé cómo se llame, ¿no? Igual pasaría con comunicación, para que el joven pueda ingresar al C de televisión, al C de radio, tiene que tener tales y tales características, pero eso está estipulado en las guías prácticas para una evaluación profesional. Eso es lo que se le entendía. La socioformación aquí, maestra, nosotros lo estaríamos empleando cuando el alumno ya está en la práctica propiamente dicha, ¿no? Entonces, para eso existen otros instrumentos de evaluación. Sí, esto es simplemente Claro, un para checklist, la ¿no? función socioeconómica Claro, se emplearía otro tipo. claro, otro tipo de... Aquí estamos estableciendo simplemente que usted lo cumple con los materiales. Sí, colega Severo. Allá, venga, colega. En este caso, colega, pero en el fondo, colegas, mi labor de mí en el aula, ¿qué es, colega? Trabajar con los estudiantes, formar a los estudiantes, preparar a los estudiantes, entrenar a los estudiantes, ¿cierto? Para eso, seguro, colegas, vamos a tener ciertos ingredientes, como se dice. Entonces, lo que acabo de decir, colegas, una lista de cotejo, una lista es un instrumento para evaluar el proceso de desarrollo de las capacidades, las competencias. Otra cosa, seguro, colegas, cuando nosotros queremos hablar para que este estudiante logre estas capacidades, ¿qué cosas tiene? ¿Cierto? Y de repente ahí vamos a ver algunos requisitos, ¿no? Algunos ingredientes que tiene. Ahí nos, por ejemplo, bueno, colegas, de repente puede ser que me equivoque, colegas. Durante mi práctica, colegas, algunos, porque yo soy profesor de biología y química, siempre también he llevado las prácticas cuando están en educación básica, ¿no? Y para las prácticas, lista de cotejo, colegas, tanto no he utilizado para decir si tiene la pipeta, tiene el mechero de Bunsen, entre otros. No. Algo que de repente yo mismo no lo entiendo, colegas, por ese ángulo no les puedo decir. Pero para mí, colegas, la lista de cotejo es un instrumento que se utiliza, colegas, para verificar cómo el estudiante está en el proceso de... ¿Qué falta para que ese estudiante? Por ese ángulo. Ahora, como dicen los colegas en este caso, por ejemplo, de este material, si tiene el instrumento, yo particularmente le diría a los colegas a esto, si voy a hacer eso, serían los materiales para trabajar. Si no tienes material, no voy a poder trabajar, ¿cierto? No me va a ayudar a mí el estudiante a trabajar. Yo lo diría así, fuera una equivocación mía, colegas, que son ellos. Pero para mí, colegas, la lista de cotejo es un instrumento que se verifica el desarrollo de las competencias a través del proceso académico. Ahora, si por allí, colegas, puedo utilizar lo que están indicando, por ejemplo, el lavado de manos, colegas, esto no solo de ahora, como la pandemia, muy antes de lavado, ¿no? ¿Qué nos enseñaban a utilizarlo? Muchos de nosotros lavamos manos de manera ilícita, y eso es técnico. Entonces, cuando hacíamos con los amigos de salud, llegaban los chicos para que los chicos empiecen a cortar la mano, entre otros, ¿no? Hacen todo este proceso. Entonces, el personal de salud llegaba y decía, ¿cumple o no cumple? Profesor, ¿ustedes están incidiendo o no están incidiendo en cumplir el trabajo? Entonces, nosotros también utilizamos, por ejemplo, bueno, en el fondo es un proceso, colegas, pero seguro para ver este proceso hay un instrumento. Entonces, eso sería particularmente para mí, colegas, la lista. Yo sí voy a seguir siempre este un instrumento. Profesor, yo pienso que la lista de cotejo es más contundente en el sentido de que nosotros verificamos, sí o no. O cumple o no cumple. ¿No? Entonces, si yo quiero evaluar algo que sea así definitivo, que diga, el alumno tiene mascarilla, no tiene, no tiene, nada más. En cambio, las otras formas de evaluación, si yo quiero evaluar una monografía, puedo elaborar toda una rúbrica para evaluar esa monografía. ¿Por qué? Porque me permite términos medios. No solamente es un sí o un no, o un cumple o no cumple, sino tengo la opción de poder evaluar en otras, ¿qué les digo? En otras opciones, ¿no? Porque en una rúbrica finalmente tenemos 4 o 5 opciones de evaluar. Pero me parece que la lista de cotejo es un check-in, ¿no? Que hay que hacer, es como cuando uno dice, ¿tiene? No tiene, nada más. Pero sí, colegas, también... Pero claro, por supuesto que nos permite evaluar, pero no la opción que tenemos con una rúbrica o con otro instrumento de evaluación. El proceso de amplitud, la lista de cotejo, te hace más preciso.
¿Está haciendo o no está haciendo? ¿Está desarrollando? ¿Está trabajando o no está trabajando? Pero también, colegas, tienen sus consideraciones técnicas. Sí, maestra, doctora. Buenos días o buenas tardes. Tenemos reuniones los jueves que no nos permite estar a tiempo completo. Sin embargo, yo quisiera hacer algunas precisiones. La lista de cotejo tiene varios procesos, como su propio nombre dice, es para cotejar. Pero ¿qué procesos voy a cotejar? Si yo tomo solamente el ejemplo que presentó el doctor Bañarte, es su primer procedimiento para el ingreso al laboratorio, ¿no? ¿Qué es lo que va a requerir? Es una lista de cotejo previo a reconocer sus competencias, es decir, solamente los materiales. Pero cuando ya está dentro, en el trabajo propiamente, una lista de cotejo es bastante forzada. Ahí necesitamos trabajar rúbrica. Lo dijo la profesora. La rúbrica es de procesos, tiene 4 o 5 positividades donde efectivamente el criterio o el indicador puede ser manejado en esos 5 o 4 momentos. Si nosotros con la rúbrica damos todo ese procedimiento, llega al final. Y ese final sí puede ser evidenciado con una lista de cotejo. La lista de cotejo no puede encaminarse para procesos, es muy cerrado, porque nosotros estamos trabajando con un enfoque socioformativo. Y el socioformativo tiene procesos para llevar desde el estudiante que viene en cero, progresivo, hasta donde pueda llegar a conocer, ¿no? Entonces, esa progresión, una lista de cotejo para no darle en el proceso sería muy cerrado, decirle sí o no, porque puede faltarle lecturas, qué sé yo, algunas experiencias, pero en el proceso eso puede regular, y al regular, para eso está mi rúbrica, y digo que está en inicio, posteriormente medianamente, posteriormente satisfactorio, y bien, terminó con la rúbrica, ahora sí puede entrar a una lista de cotejo. Y se puede evidenciar ya los resultados de sus aprendizajes. Ahora, ¿cómo verificamos una lista de cotejo? Efectivamente, una lista de cotejo no puede ser muy grande cuando trabajamos en enseñanza-aprendizaje. Puede ser 5, 6, 7, 8 indicadores, pero ahí el verbo tiene que ser claro. Si yo digo, por ejemplo, identifica la aplicación de las normas en el caso presentado en Derecho, en Sociología, que se dio en Educación. Entonces, identifica. Para identificar necesita teoría, necesita conocimiento. Entonces, lees toda la teoría. En el caso, identifica el hecho y toma una posición. Entonces, en ese indicador estamos trabajando lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. De modo que ahí hay una competencia. Entonces, eso sí me permite evidenciar de acuerdo al indicador que yo voy trabajando. Pero para final, particularmente pienso que no debe ser para proceso. Porque en el proceso yo aplico una lista de cotejo, es un poco, quizás me llame la autoestima también del estudiante. Me falta. Entonces tengo que decirte, léete un poco de esto, léete de este texto, léete del otro, y la próxima me puede venir más leído, y efectivamente sube la rúbrica. Por eso la rúbrica es de beneficio, es un instrumento de beneficio para conducir procesos. Pero la lista de cotejo me puede servir para procesos iniciales, como también, por ejemplo, una prueba de entrada, si es que la aplico de esa forma, aunque no me parece que no es suficiente tampoco, pero sí podría ser para una final. Solamente quería advertir esa parte, dado que no generemos más incertidumbre en la aplicación de estos instrumentos. Es muy claro la lista de cotejo para darle la condición de ser, como dirían algunos expertos, bidireccional, sí o no. Y así no se puede evaluar en un socioformativo. El socioformativo requiere de procesos. Y en los resultados sí podríamos llegar a eso.
Solamente esa. Sí, colega, gracias. Colegas, por eso este espacio, colegas, de los que estamos aquí, me gustaría del siguiente jueves, colegas, que ya va a ser Entonces, una vez más, buenos días con ustedes. Yo quisiera aportar a dos preguntas que yo estaba escuchando atentamente, no solamente en su sesión, en varias sesiones. Uno es cuál es el procedimiento para contar con un instrumento de evaluación en un proceso de formación, ¿no? Y el otro, por ejemplo, ¿qué cosa es una evaluación desde el enfoque socioformativo? Fíjense, esta es una lista de cotejo, ya, una lista de cotejo del propio CIFE, del 2016, ya, cuando todavía las normas APA estaban en sexta edición y ahora estamos en la séptima edición. Y incluso, por ejemplo, mis entregables, mi producto, ¿no?, ha sido evaluado con esta lista de cotejo. Uno de los aspectos, quizás dos rasgos importantes de una evaluación socioformativa es la transparencia. El docente, por ejemplo, nos entrega la lista de cotejo al inicio del curso, ¿no? Porque, y ya sabemos cuántos productos tenemos que desarrollar en el curso y luego cómo estos productos entonces están articulados, están alineados con las competencias que se desarrollan cuando se trabaja en el curso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo presento un manuscrito, esta es una lista de cotejo para un manuscrito, ¿ya? Yo entrego el manuscrito ya sabiendo más o menos para cuánto he trabajado, ¿no? Fíjense, el otro rasgo es el nivel, ¿no? El nivel de desempeño que ha tenido el estudiante con respecto al producto. Eso se evalúa. Y luego, otro de los aspectos importantes, otro rasgo importante de la evaluación socioformativa es la evaluación cualitativa, ¿ya? Y la evaluación cuantitativa, porque venimos de, queramos, esto no vamos a cambiar, ¿no? Porque siempre se ponen números a todo proceso de evaluación. Entonces, lo que ha hecho CIFE, ya, eso yo no lo hice yo, ¿ya? Lo que ha hecho CIFE es agregar, ¿no es cierto?, este segundo elemento, ya, a la lista de cotejo, este segundo aspecto de la evaluación cuantitativa, ¿no? ¿A través de qué? A través de una ponderación en base a su sistema de evaluación, ¿no? Este CIFE está en México y tiene un sistema de 0 a 10, ¿no? Igual se puede adaptar de 0 a 5, ¿no? De 0 a 20, como el nuestro. Entonces, esta lista de cotejo, ¿ya? Y entiendo que la definición estoy dejando ahí para que puedan ir interpretando. Esta lista de cotejo tiene 7 indicadores, ¿ya? Tiene 7 indicadores, pero para mí ha sido bastante útil, no muy útil, mejor dicho, para yo primero evaluar mi producto, ¿no? Y una autoevaluación, y luego de que yo hice mi autoevaluación, yo hice la entrega para que los docentes puedan evaluar al producto que yo estoy entregando. Obviamente a veces hay discrepancias, a veces hay coincidencias, ¿no? Porque, pero el tema está que las discrepancias no sean muy altas, ¿no? Si yo he autoevaluado, por ejemplo, este manuscrito de 0 a 10 para un 9, ¿no? Pues, el profesor puede evaluar para un 8.5 o un 8, ¿no? O quizás un 9.5. Pero si el profesor evalúa un 5 y yo he evaluado para un 9, pues hay una diferencia muy todavía. Hay que trabajar, ¿no?, la cultura de evaluación desde un proceso formativo, ¿no? Y el otro, ¿por qué ha sido muy útil? Porque los descriptores están bien, los indicadores, perdón, están bien descritos, ¿no? Eso es lo que ayuda al estudiante. Y están bien descritos. Eso sería un poco para complementar la lista de cotejo. Ahora, lo que yo les presenté la semana pasada, lo que yo prescindí de esto, ¿no?, de lo cualitativo, porque lo cualitativo, como docente, yo hice una lista de cotejo un poco más práctico para mí, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo instrumento, ahora voy a hablar un poco de eso, todo instrumento de evaluación ya pasó por un proceso, ¿no? Un proceso riguroso, por decirlo. Entonces, ya después de obtener un instrumento, ya aplicando ya el instrumento para los fines que ha sido construido, ¿ya? Yo me di cuenta que esto queda en las directrices del docente,
¿ya? Por ejemplo, yo le digo a un estudiante, mira, el producto va a ser un manuscrito, ¿no? Con el mismo ejemplo. Y si no lo presenta, el estudiante prácticamente tiene 0, ¿no? Entonces, para mí, para los que han presentado, ya no me servía el que decía no lo presenta, ¿no? Y el que no lo presenta es normalmente un estudiante retirado del curso, ¿no? Entonces, yo por eso lo saqué, y yo vi que lo más importante era graduar la puntuación, ¿no? Eso es lo que hice, ¿no? Algunos han estado aquí cuando presenté una lista de cotejo, ¿no? Donde yo he graduado las puntuaciones para cada uno de los indicadores. Eso es por la primera parte, y por la otra pregunta yo quiero compartirles esta experiencia. Esta experiencia yo ya lo vengo trabajando más de 5 años, ¿ya? Con esas dudas que es normal, ¿no? Yo también tengo mis propias dudas, no es que ya soy un experto en evaluación socioformativa, ¿no? Sigo teniendo dudas, pero con más dudas yo empecé a hacer la aplicación, ¿no? Adaptar, leer las aplicaciones, llevaba algunas cosas y iba aplicando, ¿no? Iba adaptando a mi práctica, ¿ya? Pero después cuando yo ya me involucré a sus cursos de formación del CIFE, hay un doctor, voy a citar el mensaje del doctor, es un tal Herrera, Sergio Herrera. En internet tiene videos muy importantes que describen detalladamente todos los pasos que hay que hacer para obtener un instrumento de evaluación. Entonces, ahí lo que me dejó una lección era, primero uno tiene que saber qué cosa va a evaluar, qué va a evaluar en el proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, el objeto de evaluación. Y fíjense, en el proceso normalmente se evalúa productos, ¿no? Donde el estudiante va a mostrar desempeño en el producto, ¿no? Y esto, claro, tiene sus particularidades dependiendo de la escuela. Entonces, fíjense, yo aquí les voy a hablar de un instrumento, y esto sí es una rúbrica que yo he construido para evaluar el nivel de desempeño de las 9 competencias transversales, ¿no? Pero también ahí yo he articulado, si bien podemos decir, no, mira, el estudiante tiene un nivel estratégico, ¿no? ¿Cuánto influye la formación del docente? ¿Cuánto influye la guía del docente, la mediación del docente, para que pueda lograr ese nivel de desempeño? Entonces, con este objeto de estudio, yo tenía que irme a lo que dice la teoría, ¿no? A hacer un muestreo, ¿no? Del dominio teórico sobre mi objeto de estudio. Entonces, yo con este muestreo del dominio teórico lo que he hecho es construir, ¿no? Lo que me han enseñado en mi segunda especialidad, ¿no? En psicopedagogía. Lo que yo he hecho es operacionalizar esto, ¿no? Y luego, esta construcción, por supuesto, yo estaba en ambos, ¿no? Entre psicopedagogía y el CIFE. Me he apoyado con los expertos del CIFE para que me puedan orientar en el proceso de construcción. Luego, he determinado un rasgo del instrumento, que es la validez de contenido, ¿no? Y esto lo hice a través de un método también muy conocido, que está bastante documentado, ¿no? El acuerdo de jueces expertos, ¿no? Es el método que utilicé para validar, ¿sí? ¿No? qué tan representativo es el dominio del contenido que yo he cogido para evaluar el objeto de evaluación. Luego hice un pilotaje, ¿ya? Un pilotaje para la reproductibilidad del instrumento para evaluar el objeto, ¿no? Los instrumentos son bien específicos, ¿no? Por eso yo les hablé, por ejemplo, un cuestionario igual tiene que partir de esto. Un examen teórico tiene que partir de un objeto de evaluación. ¿Qué es lo que yo quiero evaluar? Eso es muy importante. Y yo, por ejemplo, para aula, yo recomiendo que por lo menos mínimamente hasta aquí, ¿ya? Para uso particular de un curso, ¿no? que nosotros desarrollamos, que mediamos, ¿no? Mínimamente con estos elementos y se puede utilizar.